¿A cuántos Dios nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre? Dele gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor nuestro Dios. Todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Yo creo que el hecho de que Dios hable desde un tornado, desde un torbellino, si usted nunca ha visto un tornado, hay una película que a mí me dejó bien impresionado, se llama Twister, es lo mismo, tornado en inglés. Y son dos corrientes de aire, una caliente y una fría, que al chocar comienzan a girar y se hace la masa muy grande, arrasa todo lo que está al lado de ese tornado, vehículos, casas, árboles y todo comienza a flotar y tiene una fuerza devastadora terrible. Por eso en lugares donde hay muchos tornados como Oklahoma, la gente hace subterráneos, sótanos. Y cuando hay un tornado de esos que va a pasar por un pueblo, ellos tienen que refugiarse en un sótano, porque lo devasta todo lo que hay alrededor. Y es que muchas veces Dios tiene que venir y deshacer nuestra vida para volverla a hacer de nuevo. Encontramos en el libro de Jeremías que dice que lo hizo descender y le dijo Dios: ve a la casa del alfarero. Y él hacía una vasija y no le pareció bien la vasija. Y aunque ya la estaba terminando, la deshizo y la volvió a hacer otra vez. Todo aquello que el Señor toma, hay un proceso que encontramos nosotros en la Biblia. Y lo vemos cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Lo primero que Jesús hace es que Él tomó esos panes, los tomó en sus manos. Luego los bendijo. Tercero, los partió. Y después de haberlos partido, los compartió con las demás personas. Y ese es el mismo proceso que Dios hace en nuestras vidas. Lo primero que Dios hace es que Él nos toma como sus hijos y nos pone sobre sus alas, como el águila pone a los polluelos sobre sus alas y nos remonta a las alturas. Luego el Señor bendice eso que ha tomado en sus manos. Él ya nos ha bendecido. La Escritura dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. La Escritura dice: nos bendecirán. Dice que ya nos bendijo. Ya somos benditos del Dios eterno. Pero el tercer proceso que hizo con el pan es que una vez que lo bendijo, lo partió. Y esa parte no nos gusta porque es una parte dolorosa, donde Dios muchas veces tiene que partir nuestras vidas. Tiene que deshacernos para hacer de nuevo. Hay dos ocasiones en las cuales, hay más en la Biblia, pero hay dos que recuerdo en este momento. Una es que Dios le habló a Job desde el torbellino, pero ese mismo Dios le habló a Elías. Pero a Elías no le habló desde un torbellino. Le habló, dice que era un silbo apacible y delicado. ¿Por qué? Porque Elías venía saliendo de una situación de estrés. 3 años y medio había estado encerrado en el arroyo de Querit, viviendo con una viuda, escondiéndose del rey Acab y de todo su ejército. Había vivido mucha presión, mucho estrés, que lo habían llevado a una vida de depresión. Y él estaba dolido, estaba angustiado, estaba triste. Y lo que necesitaba era el silbo apacible de nuestro Dios. El silbo apacible y delicado de nuestro Dios.
Job de igual manera había perdido su hacienda, su riqueza, había perdido sus hijos, había perdido su salud. Pero había algo en Job que, aunque la Biblia dice que era un varón recto, temeroso de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, había algo en él que Dios necesitaba tratar en su vida. Y lo encontramos ahí en el capítulo 32 de Job, en el verso 1. Vamos a ver qué es ese algo que había en la vida de Job. Dice Job 32:1. Cesaron estos tres varones de responderle a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Job se le había creído tanto de que él era justo y bueno, que él llegó a creer que él era demasiado bueno, demasiado justo a sus propios ojos. Y Dios tuvo que demostrarle de que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, puede ser justo ante nuestros propios ojos. La Escritura dice muy claramente que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante del Señor nuestro Dios. Los trapos de inmundicia es que la mujer durante el periodo menstrual era considerada inmunda y ellas no tenían toallas sanitarias como las marcas que hay hoy en día, sino que usaban trapos para contener la menstruación. Y entonces nuestras mejores obras, dice la Biblia, son como una toalla sanitaria usada por una mujer en el periodo menstrual. Y eso golpea nuestro orgullo, nuestro ego, pero es la verdad de Dios. Cuando leemos Romanos dice que no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Veneno de serpiente hay en sus lenguas, con su lengua engañan. Y la Biblia entonces nos hace ver una y otra vez de que el ser humano jamás puede ser tan justo como nuestro Dios. Y el problema de Job es que era un hombre que hacía tanto bien que él se consideraba justo. Del capítulo 32 en adelante yo estaba leyendo que Job dice es que yo era los pies del cojo. Yo era los ojos del ciego. Si miraba a un necesitado, yo lo ayudaba. Yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero juntamente con todo ese quehacer comenzó a crecer en él algo que se llama justicia propia, de creer que yo puedo ser agradable delante de Dios por las buenas obras que yo hago. Con el pasar de los años en la vida cristiana podemos caer en este terrible error de creer que por todo lo que yo hago en la vida puedo merecer la gracia y la misericordia de Dios, pero mis amados hermanos, delante del Señor no hay justo ni siquiera uno, tal como lo enseña la Escritura. Job 32:1 dice que Job le cayó la boca a tres varones consejeros. Estos vinieron y dejaron de responderle a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Él dijo, es que yo nunca he hecho nada malo, jamás le he hecho ningún mal a ningún vecino, al contrario le he hecho bien, yo soy una persona buena. No sé entonces por qué me han venido todos estos males, pero de nuevo, mis amados hermanos, es una trampa emocional en la vida de la persona que se cree que es buena y justa. Si nosotros venimos delante del Señor en un 2x3, nos puede demostrar que no somos nada buenos en esencia dentro de nuestra vida. Yo viví una experiencia y la conté en el primer servicio, porque yo creía que yo era bueno y justo. Y un día tuve un problema con mi esposa. Y yo la juzgué y hablé mal de ella. Porque cuando uno juzga es porque uno cree que es bueno y que las demás personas son malas.
Pero vine a orar delante del Señor y llegó un joven pastor y puso su mano sobre mi cabeza. Y él le dijo estas palabras: Dios, ábrele el entendimiento a este joven. Y cuando él dijo esas palabras, mi espíritu ya no estaba ahí, yo estaba en otro lugar, pero no porque yo quería ir a ese lugar. Y digo que mi espíritu estaba ahí porque el pastor me platicó después que él me levantaba, me sacudía y me decía Dani, me gritaba en el oído y yo no entendía, no escuchaba absolutamente nada. Ahí estaba nomás el cuerpo. Pero cuando yo abrí mis ojos y desperté, estaba en un lugar donde había muchas butacas vacías, como la sala de un cine. Yo estaba en la butaca de enfrente. Y esta fue algo real que yo viví. Y de repente miré que había una pantalla muy grande, una pantalla, pero empecé a escuchar una voz muy fuerte y poderosa. Es como si te hablaran por medio de truenos. Es demasiado potente, demasiado grave, con demasiado poder, demasiada autoridad. Y esa voz comenzó a hablarme y cada vez que hablaba yo sentía que me iba a derretir delante de su presencia. Yo no quería que me siguiera hablando porque no soportaba esa voz. Pero esa voz no paraba. Y de repente, junto con la voz, comenzó a abrirse esa pantalla y tenía grabado, si quieres en 8K o en realidad virtual, en lo que sea, en lo mejor de lo mejor, estaban grabadas todas las escenas de mi vida donde yo decía que era cristiano. Y ahí tenía grabado cuando yo me iba a fumar allá a escondidas, cuando me iba a echar mis cheves, creyendo que nadie de la iglesia me estaba mirando. Mi vida donde yo andaba metiéndome con otras mujeres, disfrutando aparentemente mi soltería. Dios tenía guardado cada detalle de mi vida y me mostró en imágenes todo lo que yo estaba haciendo y había estado viviendo cuando yo decía que era un cristiano. Eso me angustió mucho. Yo me desesperé en gran manera porque yo dije, Dios tiene las evidencias. Yo entendí cuando el Apocalipsis dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en el libro y según sus obras. Pero cuando yo hice investigación de ese texto, me di cuenta que la traducción no es tan exacta porque no habla de un libro, sino que dice bibliotecas de información fueron abiertas y fueron expuestas toda la información que estaba ahí guardada. Será expuesta un día y a mí me lo mostró en video. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en las bibliotecas de información. Yo estaba aterrorizado. Yo dije, este es el último día de mi vida. No te puedo explicar la angustia. ¿Sabes qué quise hacer? Salir huyendo de ahí. Pero cuando yo me quise levantar, había una fuerza, como una fuerza de gravedad demasiado grande. Y eso me sentó de un solo. Yo no pude levantarme ni moverme de ahí. Y lo primero que yo dije, hoy sí me mandó al infierno. Tiene las evidencias de cómo mandarme al infierno. Y cuando yo llegué a ese nivel de arrepentimiento, de decir, Dios mío, hoy se me mandó al infierno, y empecé a angustiarme, a llorar y estar en una situación de desesperación, yo escuché un sollozo, como cuando alguien llora, hizo. Y aquella voz como de truenos, fuerte, que te apabulla, que te hace sentir nada ahí delante de su presencia, cambió y comenzó a escucharse una voz muy melodiosa.
como de un papá que tiene pero muchísimo amor. Una voz muy dulce, muy agradable. Y me habló por mi nombre y me dijo: Dani, todo lo que yo te he mostrado, yo ya te lo he perdonado. Tú no tienes idea el alivio que yo sentí en ese momento, porque yo creí que era el último día de mi vida. Yo creí que estaba muerto ya. Yo ya me sentí en el infierno, quemándome en ese lugar de fuego. Todo lo que has visto ahí yo te lo he perdonado. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? ¿Por qué no puedes perdonar a otra persona? Cuando desperté de esa visión que el Señor me dio, desde las 6 de la tarde eran las 2 de la mañana. El pastor estaba ahí, a mí se me hicieron 15 minutos, 10 minutos, pero habían pasado más de 6 horas, porque el tiempo de Dios es muy diferente al tiempo nuestro. Y fue una experiencia que a mí me marcó, y yo dije: Dios, ayúdame a no andar juzgando a las personas. Y cuando lo he hecho, el Espíritu Santo de Dios me redarguye, me reprende, porque cuando juzgamos a los demás es porque creemos que nosotros somos mejores que ellos. Pero ¿quién puede ser mejor? Es porque estamos envanecidos en nuestra mente, porque hemos permitido que nuestro necio corazón se llene de tinieblas y nos hemos ensoberbecido. Y mi amado hermano, yo quiero decirte que Dios aborrece la soberbia. Si estamos aquí en los caminos del Señor es por gracia, es por misericordia, es por su gran amor, por su gran afecto, es por su bondad, no porque tengamos méritos. El único que tiene méritos fue el que fue a la cruz del Calvario a derramar su vida por ti y por mí. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Si lees a Pablo en el capítulo 7 de Romanos, dice: yo sé que en mí no mora el bien, el gran apóstol Pablo, sino que mora el mal. Y termino haciendo el mal que no quiero. En mí, en mi propio hombre natural, no mora el bien, sino el mal, dijo Pablo. Pero él dijo: pero hay una manera de deshacerse de ese mal. Y la única manera es que permitamos que la plenitud del Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del Espíritu y de la muerte. Amén. Pero por nosotros mismos no podemos hacerlo. El que santifica es Dios. El que justifica es Dios. Necesitamos ese poder superior que nos haga libres en nuestra propia vida. Todo el problema de Job es que él creía que era justo ante sus propios ojos, pero Dios iba a mostrarle lo contrario. Dios le habló desde el torbellino y le hizo preguntas: ¿dónde estabas, Job, cuando yo fundaba la tierra? Cuando puse la piedra angular. Hermanos, pero si ni siquiera habíamos nacido, hombre. Nosotros somos transitorios, Dios es eterno. Nosotros somos creación, Él es el creador. Nosotros tenemos un comienzo, Él no tiene comienzo. Él siempre ha existido, sus días no acabarán. Él es el eterno Dios, Él es el Rey de Reyes, el hacedor de maravillas. Amén. Aleluya. Pero en el 41 de Job dice la Escritura: además le respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, que responda a esto. ¿Sabes por qué? Porque Job dijo que él iba a apelar a Dios para que iba a llenar su boca de argumentos.
para demostrarle a Dios que él era justo y que no merecía lo que estaba viviendo. Y Dios le dijo: Job, no es sabio contender con el omnipotente. Dios le dijo a Pablo cuando iba persiguiendo a los cristianos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Oponerse a Dios, hermanos, es como lastimarse uno mismo. Es como querer pegarle a un aguijón. ¿Quién va a salir lastimado, el aguijón o tú? No se puede luchar contra Dios. Es mejor rendirse. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Y mira la respuesta de Job. Es lo que Dios está buscando hoy en día en su iglesia. Y dice Job 43. Entonces le respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Sabes qué es vil? Una persona que está en vileza es una persona envilecida, es una persona que siente que no tiene ningún valor delante de la presencia de Dios. Yo soy menos que nada, Señor. Las naciones te son como una basurita que hay en la balanza. Son como la gota del cubo que cae del cubo, Señor, delante de ti. ¿Qué pueden ser las naciones? Y él dijo: yo soy vil. ¿Qué te puedo responder? Me pongo mi mano sobre la boca, una vez hablé, mas no responderé, una o dos veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios le dijo a Job desde el torbellino: ahora te vas a ceñir como un varón tus lomos, porque yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Qué diálogo, hermanos, qué experiencia en la vida de este hombre con el omnipotente. Mira, hay gente que dice: yo creería en Dios si tan solo se me revela. Y yo lo único que te diría es que ni siquiera sabes lo que estás pidiendo. Es una cosa que uno no la puede soportar, hermanos. Este cuerpo no está hecho para poder conocer al Creador. Imagínate al que formó millones y millones y millones de galaxias. Nosotros pertenecemos a una que se llama la Vía Láctea. Tiene 9 planetas, millones de asteroides, un sol, pero solo es una de millones. Y al que formó todo eso, querer hablar con él. Qué arrogancia querer que él se te revele. Yo la verdad es que en estas condiciones yo le digo: no, Señor, es muy dispareja la condición. Así no, si me das un cuerpo glorificado está bien, pero así no, Señor. Es muy disparejo. Eres demasiado grande, demasiado potente. ¿Cómo? Imagínate yo, no, hombre. Soy carne, soy polvo. ¿Será sabio, dijo, contender con el omnipotente Dios? En el capítulo 42, ante la revelación de Dios, Job vuelve a responder y dice en el verso 1: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Señáleme a un ser humano que todo lo pueda, que pueda curar el cáncer, que pueda curar el SIDA, que pueda liberar de la muerte. Señáleme a un ser humano que hable y las cosas existan. Señáleme a un ser humano que pueda vencer la muerte, que pueda vencer al diablo, y yo le aseguro que no va a encontrar a uno entre todo lo que existe, porque el único grande, glorioso y poderoso es nuestro Dios. Amén. Él todo lo puede. No hay pensamiento que se esconda de ti, hermanos. A veces hasta en nuestros pensamientos pecamos, porque en esencia creemos que somos buenos, que me porto bien, es que yo doy mis diezmos. Así pensaban los fariseos del siglo I. Yo doy mis diezmos, no le hago mal a nadie, ayuno 3 veces al día, hago esto, hago aquello. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Ustedes son sepulcros blanqueados que están bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Y de verdad, hermanos,
Si Dios le dijo eso a los fariseos, yo me lo aplico también. El ser humano sin Dios es un sepulcro blanqueado que está bonito por fuera, aunque ande, ¿verdad?, vistiéndose de palacios de hierro. ¿Ah? Aunque ande prendas de Liverpool, con relojes, con cadenas, con lana. Es sepulcro blanqueado por fuera y podrido por dentro. Qué feo, ¿no? Pero es la realidad. No hay pensamiento que se esconda de ti. Aún nuestros más íntimos pensamientos, papá Dios los conoce. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Dijo Job. Por tanto, dijo, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Te ruego, yo hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Uno de los problemas más serios que se vive en la iglesia cristiana es creer que uno ya lo sabe todo. Hay gente que cree que ya no necesita un discipulado, que ya no necesita ir a la escuela bíblica. El próximo sábado tenemos el Instituto Teológico con los hermanos Owen. Eso enriquece profundamente nuestra vida. Ellos van a estar dando un curso para matrimonios. Esa es la clase para el próximo sábado en el Instituto Bíblico. Pero yo quiero decirle que Job dijo, no, Señor, yo no sé nada. En realidad, yo más bien te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. El corazón soberbio no permite que le enseñen, porque ya lo sabe todo. El corazón humilde tiene un corazón enseñable delante de Dios. Hay mucha gente que fracasa por creer que todo lo sabe, por creer que puede manejar su vida. Pero Dios está buscando un corazón sencillo, un corazón humilde, en el cual podamos decirle al Señor nuestro Dios, papá Dios, en realidad yo no lo sé todo. Necesito que me enseñes. Necesito crecer. Una actitud enseñable es una actitud de un corazón que verdaderamente es humilde delante del Señor nuestro Dios. Porque Él dijo, porque yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando hay un verdadero encuentro con el Señor nuestro Dios, no solo se tiene una actitud enseñable delante del Señor. En el verso 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Tiene que haber un profundo y un verdadero arrepentimiento delante del Señor nuestro Dios. ¿Sabes quién era Job? No era un pelado, mi hermano. Job era el hombre más importante de todos los orientales. Era el más rico entre ellos, el más sabio, el más instruido. Era el que se sentaba a la puerta de la ciudad, el consejero de la ciudad. Era un hombre que tenía una gran reputación entre sus conciudadanos. Era el más rico de todos los orientales. Pero ¿sabes a qué llegó Job? A decir, yo me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y en ceniza. Merezco, dijo él, con tragar polvo, tragar ceniza. Merezco la muerte. Soy un hombre repudiable. Me aborrezco a mí mismo ante la grandeza y la magnificencia del Señor nuestro Dios. Aleluya, amén. Y es que, mi hermano, un corazón contrito y humillado Dios nunca lo va a despreciar. Pero al altivo, al que cree que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo tiene, Dios lo mira de lejos. ¿Querés que Dios te voltee a ver? Humíllate. ¿Querés tener a Dios de enemigo? Llenate de soberbia y créete mucho. Y vas a tener a Dios de enemigo, porque Dios resiste, pelea contra el soberbio. La soberbia no es algo bueno en la vida del ser humano. Job, siendo el más grande, el hombre más rico de todo el Medio Oriente, de todo un continente, imagínate.
Siendo el hombre más sobresaliente, dijo: me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hay gente que nunca se ha arrodillado delante del Señor. Pero bien te ibas a arrodillar delante de un ídolo. Y ahora que estás en Cristo, ¿por qué no te arrodillas delante del Señor? Si Él es nuestro Dios, ¿quién te crees? Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti, tus dos compañeros, porque no han hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y es que yo quiero decirte que el Señor nos pasa por esos procesos donde tiene que quebrarnos, donde tenemos que ser humillados, donde tenemos que morder el polvo, donde muchas veces tenemos que fracasar, donde tenemos que tocar fondo, donde Dios tiene que quebrar literalmente nuestra vida. Y es porque Dios tiene un propósito en la vida nuestra. El propósito que Dios tenía con la vida de Job es que Dios quería convertirlo en un siervo, no en un señor. Ellos no han hablado de lo recto de mí, ¿como quién dijo? Como mi siervo Job. Dios hizo el mismo proceso con Abraham. Cuando Dios le habló a Abraham con 5 letras, Abram. Y Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y lo llevó por diferentes lugares. Tuvo que tratar con él en todo ese proceso. Y llegó el punto en donde Dios le dijo: ya no te vas a llamar Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham con 5 letras significa padre enaltecido. Una persona que se cree de acá, es que yo soy el gran profeta de Dios. Y Dios le dijo: no me gusta ese nombre. Te vas a llamar Abraham. Y le agregó 2 letras. Y Abraham significa papá de multitudes. Yo con 2, mira, a Caleb le tuve que limpiar los calzones hasta los 5 años. Porque no dejaba el pañal. Tener una multitud de niños te quiebra la vida. Porque los niños demandan. La gente que cree que las amas de casa no trabajan, cambie un ratito con ellas y va a ver. Cuidar niños es difícil, estresa, lo desvelan, a veces se enferman y toda la noche no se puede dormir. Y Dios le dijo a Abraham: no me gusta que seas padre enaltecido, porque el único enaltecido es ¿quién? Es Dios. Te voy a cambiar el nombre, ya no serás llamado Abraham, padre enaltecido, sino Abraham, papá de multitudes. Te voy a poner un montón de gente a la cual tendrás que amar, a la cual tendrás que servir. Me dice amén. Y es un cambio de paradigma en nuestra vida. No se trata de que yo crezca, sino de que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, dijo Juan el Bautista, y que yo mengüe. Y eso lo hizo el hombre más grande del Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, porque Él dijo: es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Aleluya. Dele gloria al Señor en esta mañana. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios. Aquellos a los cuales Dios ha llamado para ser siervos, Dios tiene que quebrarlos, pasarlos por un proceso de dolor. Dios les dijo a los amigos de Job que lo habían acusado y señalado feo: Él va a orar por ustedes. Vayan y ofrezcan holocaustos. Tomen, les dijo el 42:8 de Job, 7 becerros, 7 carneros. Vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocaustos por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarles afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Esos 3, si no iban a que Job orara por ellos, por lo que habían hablado mal de Job, Dios los iba a tratar afrentosamente.
Hay gente que se mete con los siervos de Dios y después ni hayan dónde meterse, porque se meten a serios problemas con Dios. Dios comienza a tratarlos afrentosamente. Es mejor con un siervo de Dios, aunque lo mires que anda mal, mejor ora por él. Pero nunca te metas con un siervo de Dios. ¿Por qué meterse con Dios mismo? Vayan, les dijo, a que mi siervo Job ore por ustedes, para no tratarles afrentosamente. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamatita, e hicieron como Dios les dijo, y el Señor aceptó la oración de Job. ¿Sabes qué estaba haciendo Dios con Job? No solo estaba haciendo de él un siervo, estaba haciendo un sacerdote para su comunidad. Porque si tú lees el capítulo 1 de Job, ¿por quién oraba Job? Por sus hijos y su familia. Habrán blasfemado mis hijos y habrán hecho lo malo ante los ojos de Dios y ofrecía sacrificios y todos los días oraba por ellos, pero jamás oraba por el vecino. Y a mí me enseñaron que antes de ir a la China hay que ir primero con la vecina. Porque algunos se quieren ir a la China, pero no quieren ir con la vecina. Pregunto, ¿te consideras tú un sacerdote en tu comunidad? Yo no solo soy pastor de esta iglesia, yo soy pastor en mi comunidad, en el lugar donde yo vivo. Tenemos que cambiar nuestros paradigmas, porque nosotros somos llamados a ser sacerdotes de Dios, no aquí en la iglesia. Aquí es como el medio tiempo, recibimos instrucciones, pero el partido hay que irlo a jugar allá afuera. Aquí solo recibimos entrenamiento, pero los verdaderos goles se meten allá afuera. Allá es donde Dios nos quiere como sacerdotes, ahí en el trabajo, con los vecinos, ahí con los compañeros de estudio, ahí con la gente con la cual convivimos. Ahí es donde Dios quiere los verdaderos campeones. Mi amado hermano, Dios te ha estado procesando y trabajando todos estos años para que seas un sacerdote en medio de las personas que te conocen. Me dice amén. Porque Dios dice en su palabra que Él nos hizo reyes y sacerdotes de Dios. Somos embajadores de Dios. Somos piedras de testimonio. Y tenemos un llamado de poder representar dignamente al Señor. Hoy me dijo el hermano Bob, va a ir con saco, dijo. Sí, le dije, porque soy un representante de Dios y tengo que representarlo bien. Así es, ¿verdad, hermanos? Amén. ¿De verdad consideras de que tú eres un embajador de Dios donde trabajas y vives, donde estudias? ¿O somos de la secreta? Es que soy cristiano, pero nadie tiene que saberlo. Soy de la secreta. Cuidado, ¿verdad? Porque no tenemos que esconder nuestra fe. El mundo hoy en día lo necesita. Tenemos que hablar de Cristo, compartir al Señor. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Job hizo oración por sus amigos y Dios aceptó su oración. Por medio de la prueba y el sufrimiento, Job fue entendiendo que su trabajo de sacerdote no solo era su familia, eran también los vecinos, eran sus amigos, eran las personas que le rodeaban. Y cuesta llegar a ese entendimiento. En lugar de enojarse por lo que te hace el vecino, mejor comienza a orar por él, a testificarle a él. Háblale, quizás Dios toque su corazón, quizás Dios toque su vida, pero de verdad, hermanos, y te voy a decir algo, que cuando nosotros entendemos que somos sacerdotes de Dios aquí en este mundo, que somos sus embajadores y sus representantes, van a venir algunas bendiciones a nuestra vida. Todos nosotros tenemos que encontrar nuestro lugar en el reino.
A mí me costó entenderlo. Yo dije, yo estoy feliz siendo pastor en mi país. Y un día Dios me habló y me dijo, no, yo te llamé para que seas misionero. Vas a ir a las naciones a predicar. Y yo le dije, no, Señor, eso no es para mí. Hay bendiciones que vienen a nuestras vidas cuando aceptamos ese proceso y cuando entendemos que somos sacerdotes no solo de nuestra familia, sino también de la comunidad donde Dios nos tiene o al lugar donde el Señor nos lleve. La número 1, mira lo que dice el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo se la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando él hizo lo que Dios le mandó hacer. Si hay una desgracia que puede pasar en la vida de un ministro, es que yo me quiera dedicar a otra cosa y la bendición de Dios se iría de mi vida. Créemelo. Yo muchas veces quise zafarme del ministerio y abrir negocios y de verdad. Yo tenía un negocio allá en La Esperanza de venta de tierra. Y me gustó y yo disfrutaba tener que hacer tratos y hacer ventas de tierra y esto y lo otro, pero no era lo que Dios me había llamado. Quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, cuando él hubo cumplido con el ministerio que Dios le había establecido. Hay gente que está en aflicción, que le está pasando mal. ¿Por qué? Porque está fuera del lugar. Está fuera del llamado que Dios les ha hecho en su vida. No están haciendo lo que Dios les ha dicho que hagan. Dios los llamó a ser misioneros y están haciendo otra cosa. Y como no están cumpliendo lo que Dios les ha dicho que hagan, hoy están pagando las consecuencias y tienen aflicción en su vida. ¿Quiere usted ver la bendición de Dios? Haga exactamente lo que Dios le ha dicho que haga. Quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y mira lo que dice. Y le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuántos están listos para ser promovidos y ser bendecidos? Amén. Las bendiciones de Dios vienen cuando somos procesados y adoptamos el lugar y la posición que Dios nos ha puesto en el reino. Dios me ha bendecido mucho más hoy en día que soy misionero porque estoy haciendo exactamente lo que Dios me dijo que hiciera. Porque nosotros hacemos muchas veces las cosas al revés. El Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les va a ser añadido. Pero el cristiano hoy ha entendido mal y tienen otra versión y dicen, yo voy a buscar primero las añadiduras y si me queda tiempo voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Después no te lamentes, Posiblemente a lo que Dios te ha llamado es que seas un buen profesionista, pero que lo representes bien ahí en la empresa donde estás. Que lo representes bien en tus trabajos, en tus contratos, en lo que haces. Que la gente vea de que verdaderamente tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Pero necesitamos encontrar nuestro lugar en el reino. Y cuando tú encuentres tu lugar y le obedezcas a Dios y hagas lo que Él te ha pedido, yo quiero decirte que las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. Le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas, todos los que antes él había conocido, comieron con él pan en su casa, se condolieron con él, le consolaron de todo el mal que Dios había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y le dio anillo de oro. ¿Sabes cómo bendijo Dios a Job? Por medio de sus hermanos y por medio de sus amigos. Nunca digas que no necesitas a la gente, porque hay gente que Dios la pone en tu camino para poder bendecirte y poder consolarte. ¿Saben por qué tenemos tanta gratitud con Roberto Owen y Katy?
Porque cuando todos a nosotros nos dieron la espalda en el campo extranjero, la iglesia a nosotros nos desechó y se olvidó de nosotros. Fueron los únicos que vinieron a vernos estando aquí en México. Y fueron un consuelo en nuestras vidas. Hemos hablado con mi esposa y le digo, nosotros este año cumplimos 15 años de estar en el campo misionero. Nunca jamás hemos tenido una visita de un familiar nuestro. Ellos tienen visa para poder venir a México, viajan a Estados Unidos y no les tenemos resentimiento por ello. Pero ponte a pensar que estás sirviendo a Dios y jamás un familiar se ha tomado el tiempo de decir, voy a ir a ver a Dani y a Carminda. Mi esposa tiene hermanos y hermanas cristianos, tienen recursos, jamás, y van a la iglesia y son cristianos. A veces pasa 1 año, 2 años, 5 años y no hay una llamada. Pero nosotros hemos seguido adelante. Hemos encontrado hermanos en el camino. Dios sabe el por qué lo ha permitido. No es fácil muchas veces. Yo sé que ahora Elmore y Damaris entienden lo valioso que es una visita de hermanos que se preocupen por venir a ver al misionero desde el extranjero. Porque es difícil. 15 años, hermanos, sin tener el acompañamiento de la familia en la carne, de la iglesia. Se olvidaron de nosotros. Pero gracias a Dios por hermanos como ellos. Por eso cuando vinieron yo les dije, aunque sea en el sofá, pero van a quedar todos ahí en mi casa. Ahí vamos a hacernos bolita y ahí estamos todos. Ahorita estamos 13 personas en una sola casa. Pero mis amados hermanos, Dios usa a las demás personas para consolarnos. Por eso es que la Biblia dice, ay del solo que cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? No es bueno andar solo en la vida. Somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Ay del solo que cuando caiga, ¿quién lo va a levantar? Se condolieron, le consolaron y le dieron una pieza de dinero y un anillo de oro. O sea, Job, mire, Dios usó a la gente para poder bendecirlo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos, 3 hijas. El nombre de una fue Gemima, de la segunda Cesia, el tercera Keren Hapuc. Otro día voy a predicar de estos nombres porque tienen un significado extraordinario de las hijas de Job. Acuérdenme, voy a predicar de las hijas de Job. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Yo las hubiera querido de nueras, ¿verdad? Y les dio a su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años. Vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Sabes por qué? Porque entendió cuál era el propósito para su vida. Ser un sacerdote no solo para su familia. Primero, ser un siervo de Dios. Porque antes de ser sacerdote, hermano, uno tiene que ser siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si uno todavía anda agradando a los hombres, no puede ser siervo de Dios. Hay veces que uno de pastor no es popular, hermano. Cuando uno tiene que tomar decisiones basado en la revelación de Dios, no llega a ser popular. Yo antes de ser pastor, primero soy siervo del Señor y yo tengo que obedecerlo primero ¿a quién? A Él. Y eso aunque la gente se me eche encima. Pero después de eso soy un sacerdote de Dios.
Y tengo que pastorear a la comunidad y amar a los hermanos, orar por ellos, orar por esta ciudad, orar por esta nación, bendecir a aquellos que necesitan, hablarles de Cristo, reconciliarlos con Cristo, cumplir el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Me dicen amén. Y cuando nosotros encontramos nuestro lugar en el reino, Dios te va a tener a boquita que querés. Te va a traer bendición a tu vida. Pero necesitas oír la voz de Dios. Dios estaba formando en Job un siervo y un sacerdote. En la Biblia ese es lo que encontramos de un ministro. Un ministro de Dios primero es siervo de Dios, pero también es sacerdote de Dios. No solo es un líder que yo aquí yo las puedo. No, primero es siervo. Nosotros estudiamos ahí, ellos fueron misioneros, nuestros hermanos, en la escuela del Sembrador. Y yo llegué ahí, ya era maestro de educación, a formarme para pastor. Y cuando llegué, lo primero que me dieron fue un machete y me dijeron, bueno, va a ir a limpiar los potreros. Bueno, dije, pero yo vine a estudiar, yo no vine a aprender. No, dijo, es que primero tiene que ser siervo. Y luego me dijeron, mire, aquí hay una toalla, hay escobas y trapeadores, vaya a hacer los baños de los alumnos al vocacional. ¿Y sabes qué hacían los alumnos? Hoy va a venir el siervo, decían. Se hacían de las necesidades fuera de la taza para que yo recogiera la popó. Yo odiaba eso. Pero Dios estaba formando un corazón de siervo. Si no, sería saber qué prepotente. Porque hay algunos que el ministerio les hace daño porque quieren ser sacerdotes y ser vistos, pero no quieren ser siervos. El siervo es aquel que está dispuesto a dormir en el suelo como a dormir en la cama de más lujo. Y la formación del carácter es muy importante dentro del ministerio, dentro de la vida cristiana. No solo es buscar un lugar de privilegio, es también tener ese corazón de siervo en nuestras vidas. Cuando tú cumples ese llamado tan sublime que Dios nos ha hecho, Él va a abrir los cielos. Él va a quitar tu aflicción. Él te va a poner en un lugar de honor, pero tienes que oír la voz de Dios. Si hay gente que está siendo quebrada en la vida y dices que yo no entiendo por qué no me sale bien, tengo deudas, tengo esto, ya no aguanto, tengo esto, tengo lo otro, es porque muchas veces estamos fuera de la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos volvernos al Señor. Y al igual que Job, decir, me arrepiento en ceniza y en polvo, Señor. Hablaba lo que no entendía. Pero aquí estoy, Señor, con un corazón listo y dispuesto para arrepentirme en esta preciosa mañana. Pongámonos en pie, iglesia, en el amor del Señor. Si Dios te ha hablado en esta mañana y quizás no estés en el lugar donde Dios quiere que estés, Él te hizo un llamado, Él tiene un propósito para tu vida, pero necesitamos venir con un corazón arrepentido y decirle, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida? Aquí estoy, dulce Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Aquí está mi vida, Señor. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quién eres tú? Pablo hizo dos preguntas. ¿Quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego él preguntó, ¿qué quieres que yo haga, Señor? El Espíritu Santo de Dios está muy fuerte aquí en esta hora. Él quiere todo contigo. Hay gente que ha sido llamada a las naciones. Lian, Dios te hizo un llamado a las naciones. Y tú lo sabes. Y a su tiempo el Señor te va a sacar a las naciones con tu esposo. Dios hizo un llamado. Desde niña lo hizo a tu vida y tú lo sabes. Camina en el llamado del Señor. No tengas miedo. Él va a abrir puertas. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Dios mío.
Gracias, papá. Gracias, Dios. Veo niños en el África que están esperando que un misionero llegue. Niños en África. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Si Dios te está hablando en esta preciosa hora, voy a pedirte que des un paso adelante y pases a este altar. Dios tiene un propósito con tu vida. Él te ama, eres precioso. Pero Él necesita tratarte, romperte, para que cumplas ese propósito de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Pasa aquí al frente. Quizás Él te esté llamando para hacer un ministerio. Aleluya.